Muy bien, y a esta hora nos acompaña en estudio el economista y presidente de Colproce, Alfonso Goitia, con quien hablaremos, entre otros temas, sobre las remesas y también la economía en el inicio de este 2019 y también un poco la retrospectiva de cómo se ha comportado la economía en finales de 2018. Alfonso, muy buenas noches, Bueno, bienvenido. buenas noches, un gusto, Daniel. Bueno, sin duda alguna, las remesas constituyen un pilar fundamental de nuestra economía. ¿Cómo se está comportando esto en los últimos meses? Bueno, realmente el último año ha sido muy positivo en el marco de remesas. Tú sabes que las remesas se constituyen en un factor importante para la capacidad de demanda de las familias. Y en esa perspectiva, el año pasado se alcanzó la cifra de más de 5.468 millones de dólares, lo cual es cercano al presupuesto nacional. Sí. Es más o menos también muy cercano al total de exportaciones del país. O sea, representa una parte importante de la actividad económica del país. Sí. Es un factor estabilizador de la economía y obviamente también un factor que impacta positivamente sobre la pobreza, o sea, porque las familias receptoras obviamente pueden consumir sus necesidades básicas y resolver de alguna manera su problemática. De hecho, la fuente principal proviene ciertamente de Estados Unidos. Más de 5.000 millones vienen de Estados Unidos. El resto vienen de Italia, de Canadá, de México, etcétera. Obviamente es importante Estados Unidos en ese sentido, pero lo que queremos decir es precisamente la población que se ha asentado en Estados Unidos está generando condiciones económicas para ese país, para Estados Unidos, pero al mismo tiempo también está generando condiciones económicas favorables para la economía salvadoreña. Por lo tanto, eso debe ser medido y analizado adecuadamente en el país para ver cómo tratar precisamente esta población de salvadoreños que están en el exterior. Bien, solo conocía datos allá por 2010, usted me corrige si esto así o más, de los impuestos que pagaban los salvadoreños residentes en el estado de California y ascendían a un promedio de 10.000 millones de dólares. Es parte fundamental de nuestra comunidad también en los Estados Unidos. Exacto, o sea, su contribución a la economía norteamericana es muy grande. O sea, lo que también se planteaba, por ejemplo, que más allá del pago de impuestos que tienen ellos, más de 10.000 millones, como tú señalas, ellos generan, según los datos de investigaciones hechas por universidades norteamericanas, ellos generan, solo la comunidad salvadoreña genera más de 70.000 millones de dólares en términos de su contribución al Producto Interno Bruto norteamericano. Obviamente son casi 3 veces el Producto Interno Bruto del país. Claro. O sea, contribuyen mucho más todavía. En ese sentido, nuevamente, yo creo que es importante considerar las remesas como un factor clave y obviamente la población que está en Estados Unidos asentada y que vive allá, que contribuye positivamente allá. Y el flujo de remesas, obviamente, lo que hay que ver es cómo aprovecharlo en función de empujar más la economía, o sea, que la economía crezca más. O sea, de hecho, es un factor de crecimiento este flujo de remesas, porque crea capacidad de demanda, incide en el mercado y, por lo tanto, incide en las capacidades de las empresas de volver nuevamente a invertir o ampliar su capacidad de planta para sostener, digamos, esa nueva demanda existente. Entonces, es sumamente importante este tema de las remesas. Ciertamente las remesas se han asentado más en el San Salvador, La Unión y San Miguel, pero también hay otras ciudades, ¿no? La Paz, La Libertad, etcétera, que también son receptoras de remesas en cantidades importantes. Entonces, es un flujo que va en general a toda la economía del país y que por lo tanto moldea esas dinámicas de crecimiento en la generalidad del país. Por lo tanto, yo creo que en todo plan de gobierno, en toda perspectiva de gobierno, hay que considerar estas remesas como un elemento importante que cruza la dinámica económica del país. Importante también sería el acompañamiento estatal para la educación de aquellos que reciben remesas y tienen la oportunidad, de acuerdo al número de remesa que reciba o a la cantidad más bien de remesa que reciba,
de volverse un pequeño emprendedor, de volverse, digamos, un pequeño empresario, de ver cómo no se destina tanto para consumo, sino también para trabajar esa plata. Exactamente, yo creo que hay políticas gubernamentales a través del sistema financiero público, Bandesal, Banco de Fomento, etcétera, Banco Hipotecario, que están ciertamente apoyando las posibilidades de emprendimientos de este sector de población que es receptora de remesas. Es posible apoyarles y ayudarles en esa perspectiva. Hay otro punto interesante que considerar, por ejemplo, estas familias que obtienen estas remesas, más o menos más de 30 millones son simplemente por llamadas telefónicas, o sea, es por la compra que hacen en Estados Unidos o las cargas que se hacen a los teléfonos en El Salvador, más de 30 millones. ¿Te imaginas la cantidad de dinero que es eso? Sí. Significa que obviamente estamos moviendo esta dinámica económica de otra manera. Muy bien, y qué bueno que no se estanca la economía y de alguna manera sigue avanzando. Alfonso, bueno, muchísimas gracias por esa reflexión. Pausa y regresamos.